Bueno, en este video vamos a poner en práctica un par de cosas que vimos en los videos anteriores. Y además vamos a enunciar una conclusión muy importante que te va a servir para resolver los ejercicios de la guía. Dice, un auto en marcha por una autopista recta con velocidad constante. En t igual 0 pasa por un puesto policial y 2 horas después pasa por un punto A que está a 144 kilómetros del puesto. ¿Sí? Bueno, arrancamos haciendo un dibujito de la situación. Tenemos un puesto policial en este punto, acá, y una trayectoria rectilínea. Tenemos un autito que, por ejemplo, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Y me hacen una serie de preguntas. ¿Con qué velocidad se desplaza? ¿A qué distancia del puesto policial se encontrará una hora después de pasar por A? Ahora te marco el punto A. ¿En qué instante el auto estará a 360 kilómetros del puesto? Y bueno, gráficos y algo más que va a ser importante, ¿sí? Bueno, en cinemática es importante hacer un dibujo de la situación, ¿sí? No es cuestión de aplicar fórmula, fórmula y fórmula. Hacemos un dibujo de la situación y ahora hay que indicar el sistema de referencia espacio-temporal, ¿sí? Esto significa, hay que indicar dónde nosotros nos vamos a parar para medir las posiciones. Dónde vamos a poner el x igual 0, ¿sí? Esa posición la puedo poner donde ustedes quieran, ¿sí? La puedo poner, por ejemplo, acá, lo puedo poner acá, lo puedo poner en el puesto. Muchas veces el ejercicio ya me dice implícitamente dónde poner el origen, porque fíjate que varias de las preguntas o de los datos me los dan respecto del puesto policial. Así que me parece que va a convenir poner el origen de coordenadas en el puesto policial. O sea, acá estamos nosotros para ver al auto, ¿sí? Desde acá vamos a medir las posiciones. También tengo que indicar hacia dónde voy a apuntar los ojos, esto es, hacia dónde tomo el eje positivo de esta recta numérica. Bueno, lo podemos tomar positivo en el sentido de viaje del auto, ¿sí? Esto tiene que estar en la hoja cuando ustedes hacen un problema, ¿sí? Porque de esto depende la resolución del ejercicio, ¿sí? Además, también tengo que decir desde cuándo voy a empezar a medir los tiempos, o sea, cuándo abro los ojos para ver al auto. Bueno, eso también lo puedo elegir. Puedo elegir el evento cero, puedo elegir cuándo abro los ojos, cuando el auto pasa por el puesto policial, ¿sí? Entonces, para esta posición, yo voy a decir que, esperen que lo voy a poner, porque parece que no lo puse, en esta posición voy a decir que si a este punto lo llamo O, entonces la posición en O es cero y el tiempo asociado al punto O es cero, ¿sí? Bueno, acá te marqué un par de puntos más. El punto A que te habla el enunciado, ¿sí? Fíjate si estás de acuerdo con los datos que le puse. El punto A es 2 horas después de haber pasado por el puesto a 144 kilómetros del puesto, ¿sí? Así que la posición del móvil cuando pasa por A es 144 kilómetros, ¿sí? Bueno, te agregué el punto B, que es el punto en el cual se encontrará una hora después de pasar por A, ¿sí? Y ahora te voy a poner qué sé yo del punto B. ¿Y qué no sé? Bueno, no sé la posición. De hecho, en el ítem B me están preguntando eso. Ahora, fíjate que yo puse TV igual 3 horas, pero acá me dicen una hora. Bueno, cuidado porque me dijeron una hora después de pasar por A, pero yo los tiempos los estoy midiendo desde que pasó por el puesto, ¿sí? Así que el tiempo asociado al punto B es 3 horas. Y el punto C es el punto que me están preguntando en el ítem C. ¿En qué instante estará 360 kilómetros del puesto? O sea, que acá en C la posición es 360, pero el tiempo no lo conozco. Es lo que me están preguntando en el ítem C. ¿Sí? Es muy importante que en el dibujito marquen las cosas que tienen, puntos de interés, las cosas que tienen de cada punto y las cosas que quieren calcular. ¿Sí? Bueno, pone pausa y fíjate si todavía se entiende el planteo. Todavía no hice ningún planteo algebraico, solamente el dibujo. Bueno, entonces, fíjate que en el ítem A me preguntan la velocidad con la que se desplaza, sabiendo que es un MRU, porque el cuerpo viaja de forma rectilínea con velocidad constante. Por lo tanto, puedo utilizar el concepto de velocidad media, porque en un MRU la velocidad media coincide con la velocidad, siempre y cuando yo tenga dos puntos en los cuales tenga tiempo y posición, ¿sí? Fíjate que en el puesto policial tengo el tiempo y tengo la posición, y en el punto A tengo el tiempo y tengo la posición. Con lo cual, con estos dos datos, puedo calcular la velocidad. ¿Sí? Vamos a utilizar que la velocidad la puedo pensar como la velocidad media entre el punto O y el punto A.
¿sí? Y la velocidad media es posición en A menos posición en O dividido tiempo A menos tiempo O, ¿sí? Entonces, si hacemos la cuenta, la velocidad me va a quedar, bueno, la posición en A es 144 kilómetros, menos la posición en O es cero, porque dijimos que en el puesto policial la posición es cero, ¿sí? Te lo pongo así. Dividido el tiempo A. El tiempo A es 2 horas, menos el tiempo O, y el tiempo O es cero. Por lo tanto, la velocidad del móvil va a ser 144 kilómetros dividido 2 horas. Hace la cuenta y vas a ver que la velocidad es 72 kilómetros sobre hora. Positivos. Nos dio positivo porque el móvil se desplaza en el sentido positivo del eje X. ¿Sí? Bueno, ahí te puse toda la cuenta. Y ahora vamos a resolver el ítem E, ya sabiendo que el móvil se desplaza con una velocidad de 72 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Bueno, en el ítem B me preguntan a qué distancia respecto del puesto policial se encontrará una hora después de pasar por A. Bueno, ojo porque ese punto que yo ya me ve, el tiempo asociado al punto B no es 1, es 3 porque está medido desde que pasó por el puesto. ¿Sí? Bueno, fíjate que para poder calcular la posición, voy a poder usar nuevamente el concepto de velocidad media, pero ahora entre el punto B y el punto A o el punto O, cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que la velocidad en un MRU, solo en un MRU, se puede escribir como la velocidad media entre dos puntos cualesquiera de la trayectoria. Bueno, por ejemplo, entre O y B. ¿Por qué elijo B? Porque ahí está la incógnita que quiero calcular. ¿Por qué elijo O? Porque tengo los dos datos. ¿Sí? Podría haber elegido A también. Hacerlo después vas a ver que te da lo mismo. ¿Sí? Ahora, la velocidad yo ya la conozco. Es 72 kilómetros sobre hora. Y la velocidad media entre O y B, acordate que va a ser la posición final del trayecto OB, o sea, la posición en B, menos la posición en O, dividido el tiempo B menos el tiempo O. ¿Sí? Bueno, la posición en B es lo que quiero calcular. La posición en O es cero. El tiempo B es 3 horas. Mirá el dibujito. Fíjate que todo está en el dibujo. Menos TO. Y TO es cero. Entonces, de acá podemos despejar XB. Fíjate que la cuenta es muy sencilla. Me queda, te paso en limpio, 72 kilómetros sobre hora igual a la posición en B sobre 3 horas. Así que el 3 lo paso multiplicando y me va a quedar 72 kilómetros sobre hora por 3 horas igual a la posición en B. Bueno, es cuestión de que haga 72 por 3, pero fíjate las unidades. Hora con hora las puedo simplificar. Así que esto me va a dar en kilómetros. La posición me está dando en kilómetros. ¿Sí? Bueno, haz la cuenta, esto te va a dar 216 kilómetros. ¿Sí? Entonces, con el dato de la velocidad media, ya pudimos calcular cuánto vale la posición cuando pasa por B. ¿Sí? Así que ya el ítem B ya está respondido. Pone pausa y te propongo que ahora intentes vos hacer el ítem C relacionando dos puntos y usando el concepto de velocidad media. A ver qué haces. Bueno, vamos a hacerlo. Fíjate que ya en el dibujito ya te puse esta información. ¿Sí? Entonces, para poder calcular el instante t sub c, voy a volver a usar el concepto de velocidad media. ¿Sí? Nada más que ahora, como la velocidad en un MRU coincide con la velocidad media entre dos puntos cualesquiera, voy a utilizar, por ejemplo, el punto O y el punto C, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar la velocidad media entre O y C. ¿Por qué elegí C? Porque ahí está lo que yo quiero calcular. ¿Por qué elegí O? Porque ahí tengo muchos datos. También tengo esto, podrían hacerlo con esto también, entre A y C en vez de O y C. Es un poquito más larga la cuenta, pero sé lo mismo. ¿Sí? Entonces,
vamos a hacer esta cuenta. La velocidad dijimos que es 72 kilómetros sobre hora. Igual a, y bueno, la velocidad media entre O y C, escribilo, es la posición en C menos la posición en O sobre TC menos TO. Entonces, XC es 360 kilómetros. Estoy mirando el dibujito. XO es cero, porque dijimos que la posición en el puesto policial es cero, ahí está el origen. T sub C es lo que quiero calcular y T sub O es cero, porque el origen de los tiempos está cuando el cuerpo pasó por el puesto. ¿Sí? Así que te paso en limpio la cuenta que tenemos que hacer: 72 kilómetros sobre hora igual a 360 kilómetros sobre T sub C. Bueno, te pido que pongas pausa y te fijes si estás entendiendo y además despejes T sub C. Cuidado con el despeje acá. Bueno, cuidado porque la incógnita está en el denominador, así que no hay que pasar el 360, ¿sí? Voy a pasar esto que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, ¿sí? Sigo acá. Entonces, 72 kilómetros sobre hora por T sub C es igual a 360 kilómetros, ¿sí? Y ahora voy a pasar esto dividiendo. T sub C es igual a 360 kilómetros dividido 72 kilómetros sobre hora. Bueno, fíjate que kilómetro con kilómetros se simplifican y esta hora queda arriba, ¿sí? Revisa eso por las dudas, pero la cuenta que tenés que hacer acá es kilómetro dividido kilómetro sobre hora. El divisor se invierte y me va a quedar kilómetro por hora sobre kilómetro. Se simplifican los kilómetros y la hora quedó arriba. Por eso acá me va a quedar horas. ¿Sí? Y bueno, 360 dividido 72 creo que es 5. Por favor, chequealo por las dudas. ¿Sí? Entonces, el tiempo C es 5 horas. Lo borro para que lo tengas en limpio. Ahí tenés la cuenta. T sub C es 5 horas. ¿Sí? Bueno, acá en el dibujito te completé los 4 puntos, el cero, el A, el B y el C, con todo lo que ya sé. Y el ejercicio lo que te pedía era confeccionar los gráficos, ¿sí? Bueno, fíjate que, empiezo por el de abajo, fíjate que el gráfico de velocidad en función del tiempo en un MRU era una recta horizontal clavado en el valor de velocidad que tiene el móvil, en este caso 72, ¿sí? Así que el gráfico es así. Y además es positiva esa velocidad, porque el móvil se desplaza en el sentido positivo del eje X. ¿Sí? Ahora, fíjate que la función posición, eh, voy a ir graficando puntos, ¿no? ¿Cómo hice este gráfico? Bueno, justamente poniendo puntos de interés. Yo sé que a tiempo cero la posición es cero. ¿Sí? Si querés hacerte una tablita, yo sé que, yo sé que a tiempo cero la posición es cero, así que el gráfico tiene que pasar por este punto que te marqué acá. Por haber resuelto el ítem A, o bueno, por el dato que me dieron en realidad, yo sé que cuando el tiempo vale 2 horas, la posición es 144 kilómetros. Así que el gráfico tiene que pasar por este punto que te marqué. ¿Sí? Cuando el tiempo vale 3 horas, la posición es 216 kilómetros. ¿Sí? Así que el gráfico tiene que pasar por este punto que te marqué acá. Y además también habíamos calculado que cuando el tiempo vale 5 horas, la posición es 360 kilómetros. Lo tengo en el dibujo eso. Así que el gráfico de posición tiene que pasar por este punto. ¿Sí? Como vos en el video anterior me creíste que el gráfico de posición en función del tiempo era una recta, con solamente unir 2 puntos de estos ya genero esa recta. Y ese es el gráfico de posición. ¿Sí? Fíjate que esta recta es una recta creciente cuya pendiente es 72 kilómetros sobre hora, o sea, la velocidad del móvil. ¿Por qué? Bueno, justamente por lo que vimos en el video anterior. En una hora, en una hora, ¿cuánto aumentó la posición? La posición aumentó 72 kilómetros. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, que en estas 2 horas, la velocidad aumentó
el doble de 72. ¿Sí? Hacé la cuenta, fíjate, 72 por 2, 144. ¿Sí? Eso significa que la velocidad sea constante, que aumenta la posición en iguales intervalos de tiempo lo mismo. ¿Sí? Espero que algo se entienda de esto. De todas maneras, también lo vamos a ver en vivo, así que eh, anótense todas las preguntas que tengan. Bueno, un comentario. Miren el dibujo, algo que podríamos calcular ya sabiendo esto, es, por ejemplo, yo sé que en el punto A la posición es 144 kilómetros y en C la posición es 360 kilómetros. Entonces, ¿cuál fue el desplazamiento que hizo el móvil entre A y C? Bueno, el desplazamiento te recuerdo que era la posición en C menos la posición en A. O sea, 360 kilómetros menos 144 kilómetros. Si haces la cuenta, esto da 216 kilómetros. Eso fue lo que se desplazó desde A hasta C. ¿Sí? Esto es el desplazamiento que te pedí calcular recién. No estaba en el enunciado, pero quiero que lo calcules. Ahí lo tenés. ¿Sí? Bueno, guarda ese resultado porque ahora fíjate lo que te pide el ejercicio. El ejercicio te pide, en el último ítem, que agarres el gráfico de velocidad y calcules el área encerrado por el gráfico de velocidad y el eje de los tiempos entre t igual 2 horas y t igual 5 horas. Bueno, vos sabés que el área de un rectángulo es base por altura. La base sería todo esto que mide 3 horas, ¿sí? Va con las unidades que tienen los ejes. La altura sería 72 kilómetros sobre hora. Por lo tanto, la cuenta que tendrías que hacer es 200, te queda 216 kilómetros, ¿sí? Ahora, fíjate que este área no es tan inocente, porque fíjate que la unidad es kilómetro, ¿sí? Ya sé que las áreas se miden en unidades de longitud al cuadrado, pero en este área que es de una función, se está midiendo en kilómetros, ¿sí? Y este 216 ya lo habíamos visto recién. Era el desplazamiento, era el desplazamiento que hizo el móvil entre A y C. ¿Está bien? Yo te hice calcular hace poquito el desplazamiento del móvil entre t igual 2 horas y 5 horas. Bueno, nos dio 216 kilómetros. Entonces, esta conclusión que te voy a marcar ahora es súper importante. Te puede ahorrar algunas cuentitas que hicimos hoy. El área, si vos tenés el gráfico de velocidad en función del tiempo, el área que encierra ese gráfico entre dos instantes cualesquiera me da exactamente el desplazamiento que hizo el móvil entre esos dos instantes. ¿Sí? Escrito un poco más formal, esa propiedad de área, nada, se escribe con una integral. ¿Sí? Es la integral de la velocidad entre TA y TB. No te preocupes porque integrales no vas a calcular. Vamos a calcular áreas. Muchas veces va a convenir calcular áreas encerrados en gráficos así, fáciles, rectángulos, triángulos. ¿Sí? Y esta propiedad que yo te la estoy mostrando para un MRU vale incluso si la velocidad no es constante, ¿sí? Que es lo que vamos a ver la clase que viene. Y esta propiedad va a ser fundamental para la clase que viene, ¿sí? Entonces, esto era lo último que me faltaba de teoría de MRU. Por favor, anotate esta conclusión porque la vamos a usar un montón, ¿sí? De hecho, déjame volver a la pantalla anterior. Fíjate que em, si vos, por ejemplo, querías cuál era la posición, ¿sí? ¿Cuál era la posición a las 3 horas de viaje? Bueno, bastaba con que calcules este área, si vos tenías el gráfico de velocidad, ¿no? Por ejemplo, en el ítem B te preguntaban cuál era la posición en el punto B, ¿sí? Bueno, este área, si vos la calculás, te va a dar el desplazamiento que hizo el móvil entre cero y el punto B que habíamos llamado a las 3 horas, ¿sí? Entonces, calculemos ese área para que te convenzas que esta propiedad es útil. El área va a ser base por altura
la base sería 3 horas y la altura sería 72 kilómetros sobre hora. Bueno, hacé la cuenta y esto te va a dar 216 kilómetros. Pero ojo porque esto es el desplazamiento. El área es el desplazamiento entre O y B. Y el desplazamiento que es igual a la posición en B menos la posición en cero. Lo que pasa es que la posición en cero es cero. Por eso te va a quedar que la posición en B es 216 kilómetros. ¿Sí? Si la posición inicial no hubiese sido cero, bueno, acá hay que sumarla, hay que pasar sumando. ¿Sí? Entonces, fíjate que esta propiedad es bastante útil. ¿Mm? Bueno, entonces, a modo de resumen, acá te preparé una diapositiva que resume bastante lo que vimos hasta hoy. En un movimiento rectilíneo, la trayectoria es recta, la velocidad media se mantiene constante, así que a eso directamente lo llamamos velocidad, y esto va a ser el desplazamiento entre dos puntos dividido el intervalo de tiempo entre esos dos puntos. En un MRU la aceleración media es cero, y vimos que si yo quiero poner en un gráfico los valores de posición en función del tiempo, esa recta es una recta creciente si la velocidad es positiva y es una recta decreciente si la velocidad es negativa. ¿Sí? Ahora, en un gráfico de velocidad, ese gráfico es horizontal. ¿Sí? Y el área que esconde ese gráfico me da el desplazamiento entre dos puntos, o sea, este incremento de acá hasta acá, ¿sí? En este caso, este área sería negativa, porque estaría por debajo del eje de los tiempos, o sea, sería esto, para allá, así, ¿está bien? Bueno, espero que hayas entendido algo, y por favor, bueno, complementa esto con las lecturas que pusimos en el campus y consultanos lo que necesites. Y bueno.